Nuestra próxima invitada. Es la ministra de Que hoy la tenemos Corte. mujeres, que esto Sí. me parece muy bueno. Y mujeres inteligentes. Bien, inteligente, sí. Sí. Es la ministra de la Corte, Adriana García Nieto, y vamos a escuchar un poquito de perfil. poquito de perfil de ella. Bueno, la doctora Adriana García Nieto es la primera mujer en la Corte de Justicia, asumió el 18 de mayo del 2018, fue elegida por la mayoría de la Cámara de Diputados dentro de una terna que compartió con otras dos mujeres abogadas y que fue elaborada por el Consejo de la Magistratura de la provincia. Es abogada y hermana del presidente del bloque del PJ en diputados, Pablo García Nieto. Ejerció la profesión en temas de familia y menores, desempeñó el cargo de asesora letrada del gobierno, formó parte del cuerpo del Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del Estado y entre el 2012 y el 2015 fue subsecretaria general de la Gobernación. Muy bien. Qué currículum. Doctora, Buen día. Buen día. Buenos días. Es un gusto tenerla con Para Sí. mí nosotros. también es un gusto estar aquí. ¿Cómo es esto de ser la primera mujer de la Corte? Y fue un gran desafío en primer lugar, ¿no? Porque uno piensa no solo lo que uno proyecta, sino también está pensando todo lo que los demás proyectan de lo que se espera de la primera mujer Claro. en la Corte. Así que ante todo es un gran desafío, mucha responsabilidad y mucho compromiso, si tengo que resumirlo, ¿no? Ujú. Bien. La Corte venía de una integración de muchos años, miembros que llevaban varios años. ¿Cómo está viviendo, cómo está viviendo la justicia sanjuanina esta renovación, nuevos integrantes? Siempre una renovación implica nuevos proyectos y nuevas miradas. Uno tiene que pensar en qué va a hacer a partir de ese momento para adelante. Creo que mirar hacia atrás solo nos sirve para ver en qué cosas estuvieron bien y qué cosas son modificables. Y trabajar sobre lo modificable, sobre aquello que se espera, sobre nuevos proyectos y las propias miradas. Trabajar en este momento, la verdad que primero hay mucho entusiasmo, porque es salir de un lugar y ponerse en movimiento. Ahí están todos los proyectos y todas las miradas. Creo que es también dar respuesta desde lo personal, es una mirada social, es asumir que somos parte de la sociedad, que el Poder Judicial, porque parecería que el Poder Judicial era un abstracto, ¿no? La sociedad tenía claro dónde estaba el Ejecutivo, dónde estaba el Legislativo, y el Poder Judicial era un abstracto. Una cierta independencia necesaria, porque tenemos que separarnos para poder ser justamente, para poder ejercer justicia, pero también tomar conciencia que somos parte de esa sociedad y le tenemos que dar respuestas. Es decir, como me gusta decir a mí, poner los pies en el barro también, ¿no? Claro. Y acercarnos, humanizar la justicia tiene que ver con eso. Usted sabe, no hace falta que yo se lo diga, que la justicia en la Argentina no tiene un buen prestigio. ¿A qué se debe y cómo se arregla? A ver, creo que el tema de prestigio tiene varios factores que hacen que no tenga un buen prestigio. Y en esto creo que hay que asumir ciertas cuestiones que son realidades. En primer lugar, el propio Poder Judicial se ha ocupado de no tener buen prestigio. La mora judicial, una justicia tardía no es justicia, la falta de respuesta, la falta de comunicación. Porque también uno cuando entra se da cuenta que no es que las cosas no se hacían, no se sabían comunicar. Era como que había miedo de salir a decir. Y yo suelo decir que cuando alguien no habla, también habla cuando no se habla. Claro. Es decir, el no decir es decir algo, es dar un mensaje. Y tenemos que hacernos cargo de esos silencios. Entonces, primero asumir, y empiezo por lo que nos corresponde, asumir que esa falta de prestigio tiene en gran medida responsabilidad del propio Poder Judicial. En segundo lugar, también, una generalización de los poderes judiciales. Los poderes judiciales de provincia no son lo mismos que los federales ni los nacionales. Y lamentablemente parece que la única comunicación que había, o lo único que se sabía, era de ciertos poderes judiciales que no son de los provinciales. No sé si soy clara en esto, Sí, sí. ¿no? Parece que lo único que es noticia es lo que pasa allá en el puerto, como solían decir, ¿no? Entonces, creo que también, por eso arranqué desde un error desde adentro. ¿Cómo se soluciona? Y bueno, venimos en camino. En primer lugar, el tema para afuera del tema de comunicación, cuando se pone a una persona para que, no solo para
que dirige la parte comunicacional en el Poder Judicial, sino cuando le hacemos caso, porque no solamente es que lo dirija, también hacerle caso. Al tema comunicacional, poder nosotros salir a decir, a explicar, a comentar lo que se puede decir. Hay ciertas cosas. Es cierto que hablamos por las sentencias y son ciertas cosas que no tenemos que explicar, pero no tenemos que explicar porque no corresponde decirlo o no corresponde en este momento. Tal vez corresponda en otro, pero eso también tenemos que evaluarlo. También tiene que ver con disminuir la mora judicial y esto no puede ser un discurso. Tienen que ser cuestiones concretas, y así lo hemos hecho. Implementar la oralidad, implementar la dirección de auditoría y gestión, implementar la inmediatez, implican no solo un cambio de sistema en lo teórico, tiene que ver con respuesta concreta. Ustedes han sido testigos de la noticia de esta última semana, que procesos que se demoraban 3 años, hoy son 8 meses. Entiendo que también, y también tenemos que hacernos cargo, que nadie va a la justicia porque no tiene otra cosa que hacer. Quien va a la justicia porque tiene un conflicto y un problema. Y quien está inmerso en un problema quisiera la respuesta en ya y como yo quiero. Esto es así. Y lamentablemente la justicia no siempre, la respuesta que tiene la justicia no es la que cada una de las partes quiere, porque justamente son controvertidas, una tiene razón y otra no. Así que alguien siempre se va a ir descontento. Claro. Nosotros vamos con la contra en esto, porque siempre hay alguien que no está de acuerdo con nosotros. Pero bueno, pero así es, y para eso estamos, y es nuestra función. Lo que yo tengo que hacer como Poder Judicial es que el otro entienda por qué la resolución fue esta. Y aquí va lo tercero que estamos trabajando, que es lenguaje claro, y que es uno de los proyectos también para el año que viene, para lo que se viene. Es que el otro pueda entender, es el derecho a entender las resoluciones judiciales, las decisiones judiciales. Porque si no entiendo, es como que no me lo dijeran, es como que me hablan en otro idioma y no puedo comprender. Entonces creo que todo esto es una mirada social. Tiene mucho que ver, sí. Sí. Esta nueva integración de la Corte ha hecho un gran esfuerzo junto al doctor Guillermo de Santis, por ejemplo, con el tema de, que era una crítica, vieja crítica a la justicia, que los jueces no trabajaban de tarde, que iban solamente en la mañana. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Y cómo ha contribuido a esto que usted mencionaba de reducir la morosidad judicial? Está funcionando muy bien. El año pasado se dictó la acordada por que tenía 2 o 3 medidas concretas. La primera de ellas es establecer el trabajo vespertino, que en realidad la vieja acordada 24 establecía, pero daba cierta libertad. Lo que nosotros dijimos es, nos vamos a organizar, preséntenos un plan de trabajo, díganos quiénes van a venir, en qué horario y qué van a hacer, porque no es tampoco cuestión de poner horarios, pero era utilizar las salas de audiencias, es hacer el trabajo que cuando uno tiene atención hacia los abogados, hay trabajo que no se puede hacer en la mañana. Nosotros entendemos que cuando uno abre la ventanilla, como digo yo, a las 7 de la mañana y la cierra a la 1 y me tengo que ir a la 1, lo que tendríamos que hacer no lo podemos hacer, y eso era, o seguimos sumando cada vez gente que es necesaria, pero también, bueno, a la tarde había una cuestión media ociosa, espacio ocioso. Entonces, trabajo vespertino, con horarios, la reducción de las horas cátedras que pueden dar los magistrados, es decir, se estableció un límite, 10 horas en semanales, es decir, son medidas y están dando resultado. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en acompañarlos en este proceso, porque creo que también un error, visto a la lejanía, el año pasado se les dijo hagan un plan de trabajo y no se les dijo cómo. Bueno, digo, nosotros teníamos claro lo que queríamos, pero había que comunicarlo. Entonces, bueno, fuimos trabajándolo, viendo de qué manera, acompañándolos también en este proceso, acompañando también a los empleados, entender que lo que se requería era planificar, pero que cada juez tome las riendas desde este lugar también de su juzgado y lo planifique. Es decir, no era poner una soga al cuello, ni mucho menos, era ordenarnos. Bien. ¿Cómo está el tema de las vacantes? ¿Está el personal suficiente? ¿De funcionarios judiciales también? A ver, ¿Quedan cargos por cubrir todavía?
¿Cuál es el tema del Poder Judicial? Nosotros además vamos abriéndonos. Estos nuevos sistemas Claro. implican que hoy estén coexistiendo sistemas. Sí. Entonces, Flagrancia, por ejemplo. Flagrancia. Sí, sí. Flagrancia, ¿por qué dio resultado? Dicen que nos gusta hablar mucho de flagrancia. Lo que pasa es que flagrancia tiene, en lo personal creo que tiene dos impactos muy fuertes. En primer lugar, la forma en que se generó, y en segundo lugar, cómo nos sirvió de ejemplo para lo que viene. Claro. ¿Por qué funcionó flagrancia en San Juan? En primer lugar, porque hubieron 3 poderes del Estado que se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, necesitamos presupuesto, la decisión judicial y el legislativo las normas. Nos pongamos de acuerdo en que esto tiene que dar resultado. Si esto tiene que dar resultado, bueno, trabajemos en conjunto. Esto, cada uno desde su lugar, pero es un proyecto de política de Estado. No sé si soy Sí. En segundo lugar, se hizo todo conforme a lo que necesitaba el sistema. No es como en otras provincias que se dijo, a ver, donde antes funcionaba esto, ahora pongamos esto. Vos vas a ir al juez de esto, ahora vas a hacer... No. A ver, necesitamos tantos jueces, tantas salas de oralidad, tanto personal de apoyo. Se puso la infraestructura y el personal que requiere el sistema. Y el sistema empezó de cero, por eso funciona. Porque policía, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, trabajamos en conjunto y le pusimos lo que había que poner. Y fue el ensayo para el acusatorio que se viene. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos lo que funcionó, lo que habría que corregir de flagrancia, cómo hacerlo para llevarlo a algo macro. Tenemos personal, y ahí va la respuesta, personal que se ha entrenado en este sistema. Lo cual nos permite, en el nuevo sistema acusatorio, contar con quienes han sido ayudantes fiscales, con quienes han venido trabajando, pero también tenemos que, si no queremos explotar, como digo yo, si no queremos que muera el sistema de flagrancia, tenemos que también apoyarlo al sistema para que siga funcionando, porque el secreto está en que no correr la frazada, Claro. sino hacer la frazada más grande para que cubra a todos. Claro. Y esto requiere siempre personal, pero no cualquier personal. Si sabemos qué queremos, sabemos de los perfiles que necesitamos. Entonces también en esto, cuando uno hace los concursos, que los somete a ciertos exámenes y que por supuesto todo es mejorable, todo es perfectible, todo es mirable, siempre, pero tiene que ver con a dónde queremos ir. Oralidad en el fuero civil, comercial, laboral, el sistema acusatorio, gestión, las oficinas de gestión asociada. No hablamos más de juzgados, hablamos de una oficina que gestiona para varios jueces. Es un cambio muy profundo, pero requiere perfiles y requiere que los nuevos vengan al sistema y los que ya vienen puedan adaptarse. Y en eso estamos trabajando. El juicio por jurado, esto que nosotros veíamos siempre en las películas norteamericanas, es donde más se ha visto. Sí. ¿Va a llegar a San Juan? Sí, está previsto, Bien. está previsto, no en una implementación inmediata. Bien. Porque también en esto entendemos que la forma en que uno implemente los nuevos procesos tienen fuerte influencia en sus resultados. La oralidad, en otras provincias se dijo a partir del 1 de agosto, todos los fueros, todo es oralidad. A los 15 días tenían un cuello de botella, no sabían cómo salir, como pasó con flagrancia. Acá en San Juan se preparó a los jueces 2 años, se hizo el protocolo, se los capacitó, fueron a otras provincias, fueron a otros países, que eso también es importante. Salir, ver qué funcionó afuera, qué no funcionó para traerlo. El juicio por jurados, el sistema acusatorio, vamos por delitos, vamos a ir de a poco y en algún punto va a llegar el juicio por jurados, sí. Porque está previsto. ¿Cuándo? Bueno, cuando vayamos viendo, cuando se vaya viendo que la implementación del acusatorio va llegando a ese punto. Hay ¿sí? que preparar a los ciudadanos también que van a ser jueces, Pero, ¿no? porque también hay que asumir... Y la carga pública que eso significa. Pero además... Hubo una colega de otra provincia que me dice, yo tenía un pariente que siempre criticaba a los jueces por cómo resolvía, hasta que un día le tocó ser juez
en un juicio por jurado. Claro. Salió y dijo, ahora los entiendo. Claro, porque la carga, no solo como carga pública, la carga de decidir frente a una realidad que uno ve, que uno percibe, que uno siente, uno no se separa y se pone un chip. Dejo de ser persona para ser juez, como si fuera algo diferente. Pero tengo la ley, tengo los hechos, tengo lo que se probó. Y es este cuadradito con el que tengo que decidir. No es fácil. Entonces, también tenemos que asumir como sociedad esa responsabilidad y poder comprender al otro que está en ese lugar, que no es un lugar fácil. No, seguro. Debe ser docente la doctora, es Sí. docente. Se nota, se nota. Usted ha dicho dos cosas y me ha dado un pie espectacular para hacer una pregunta que yo siempre le hago a los abogados inteligentes que vienen acá. Usted ha dicho, hay que hacerle entender a la gente cuando pierde un juicio porque lo pierde, y acaba de decir que un juez es un ciudadano común que tiene las leyes para aplicar. Y que no se puede salir de ese esquema. Y acá está el punto del que yo quería ir. El derecho y la justicia. ¿Qué prima? ¿Qué debe primar? ¿Qué es lo que, en la norma que ustedes están gestando desde la Corte, hacia dónde van apuntando? A ver, yo creo que una mirada absolutamente positivista de las normas, que la ley, que la norma y lo que está escrito es lo único válido, creo que nos saca del eje. Bien. Pero por otro lado, voy a contestar primero que no. Entender la justicia, hay que saber qué se entiende por justicia. No es, es más allá de dar a cada uno lo suyo, es lo que le corresponde. Le corresponde según qué. ¿Qué? Según la norma también. Es decir, no puedo separar justicia de norma jurídica y de derecho. Si hablamos de derecho, el derecho no es otra cosa que hacer efectiva la justicia. Bien. Por eso he hablado de norma, de letra, de ley. ¿Hacia dónde tengo que primar? A dar la respuesta que le corresponde conforme a todo este universo. La interpretación de la ley tiene que ser la interpretación conforme a lo que requiere el bien común y a la realidad que tengo enfrente. Lo que pasa que el Poder Judicial no tiene en sus manos el mecanismo de modificación de la norma. Claro. Eso le corresponde al legislativo, pero sí tiene la iniciativa legislativa. Nosotros desde la Corte solo podemos ver cuando hay un recurso extraordinario por inconstitucionalidad o por casación, para decirlo en lenguaje claro, cuando alguna de las partes entiende que la ley ha sido mal aplicada o no la interpretaron bien. Digo, para empezar con lenguaje claro. Esto, cuando la Corte, ¿por qué la Corte no revela condena? Y porque solamente por esta garantía de la doble instancia y del debido proceso y tutela judicial efectiva, solamente la Corte lo puede analizar cuando una de las partes entendió que no se interpretó bien la ley. Interpretar bien la ley no es que no se interpretó como yo quiero que se interprete, Claro. sino como corresponde interpretarla. Pero yo creo que cuando a las partes se le explica cuáles fueron las razones de esta interpretación y cuáles son las consecuencias que tiene esta interpretación y no esta otra, y por qué se ha decidido de esta manera, y que si decidimos de esta otra lo que implica, que es lo que me gusta a mí decir, es las consecuencias de las sentencias, que lo venimos hablando hace rato en los poderes judiciales. Cuando esto se comunica, yo creo que no hay quien no esté de acuerdo. El problema es cuando generamos una expectativa a la sentencia. Cuando socialmente se genera una expectativa. El strepitus foris. Y claro, porque en general se genera una cuestión que, como suele decir el doctor De Santis, en la mañana se lo acusa, al mediodía se lo juzga y a la tarde se lo condena. En los medios es así. Y está bien. Entonces, y en esto es cuando nosotros del Poder Judicial les decimos, nosotros tenemos nuestros tiempos, porque así cuando nosotros no hablamos decimos, cuando hablamos es lo que la justicia dice.
Entonces tenemos que ser muy respetuosos del debido proceso, del derecho de defensa, no adelantar opinión. Y si de las pruebas surge que esa no era la condena que correspondía, aunque socialmente se espere algo diferente, mi deber es establecer la resolución judicial que corresponde y explicarle a la gente por qué la que se esperaba no era. No era. Nunca le voy a dar a una víctima la respuesta que quiere, porque a quien perdió un hijo, la respuesta que quiere es su hijo, y no se la puedo dar. Entonces, en esto también ser consciente que lo que se espera es muy difícil que nosotros se lo podamos dar, es muy difícil. Por eso yo quería que viniera. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo? Sí, sí. Hay una nueva justicia que tiene este compromiso con el ciudadano, con la gente, que es lo que me parece que hay que destacar. Quedan, no sé, 10, 12 temas para conversar con la doctora. El nuevo edificio, el personal, sí. La dispersión que hay, qué pasa con los departamentos, la creación de... Pero no nos da el tiempo para todo. Bien. Así que vas a tener que gestionar otra visita. Ah, bueno, ¿te parece? Yo le quería preguntar del programa Espartanos también. Hay muchísimas cosas, sí, pero eso podemos hablar, del sí, rugby, decís vos. Sí, no, rápidamente, esta iniciativa de la Corte, ¿a qué apunta? ¿Por qué el plan o el programa Espartanos? El programa Espartanos, sintéticamente, es un programa que nace en Buenos Aires y que tiene que ver con el que se conoce como rugby en las cárceles, de darles una mirada diferente aquí al interno. Por eso nos enamoramos del proyecto y lo trajimos. Tiene que ver con la cuestión de que el interno, si lo queremos resociabilizar, que es lo que todo el mundo pide, tengo que darle dentro de las cárceles un ambiente en el cual pueda valorar, adquirir estos valores. Y el rugby lo tiene. El rugby es un rugby de fuerza, pero que implica una obediencia. Lo hemos visto, lo vemos, bueno, a mí me gusta el deporte como tal, ese deporte, porque tiene esto. Se ejerce una fuerza que parecería fuerza bruta, pero cuando el árbitro dice, listo, basta, se corta, se cortó. Tienen que entender que hay que obedecer esa norma en el partido para seguir jugando. Si no, hay sanción. Adentro del penal hay que obedecer también las normas, si no hay sanción. Tiene que ver con la convivencia, con el crecimiento, capacitación, cancha. Yo no sé si me voy a acordar de todas las iniciativas, pero todas las iniciales. Camiseta, cancha, capacitación y capilla. Tiene que ver con apropiarme de mi grupo y sentirme parte, sentido de pertenencia. Son mis hermanos, dijo los otros días un interno en el partido de rugby que tuvimos. Son mis hermanos, los que antes podían ser opositores dentro de un pabellón y otro. En segundo lugar, esa es la pertenencia, obedecer las normas, capacitarme en oficios, poder salir a la calle. Ya tienen una beca para poder trabajar afuera. Pero también tiene que ver con esto, si me permiten 2 minutos. Es una mirada interna y una externa. Como sociedad también me tengo que hacer cargo de recibirlos afuera y prepararlos adentro para que puedan salir. Porque si no, cuando salen afuera, ¿de dónde venís? Del penal. No, listo. En la mejor de los casos te doy un paquete de fideo para que vayas a comer, pero acá no entras. Entonces, ¿qué resociabilización le estamos pidiendo si yo como sociedad no soy capaz de abrirme? Pero sobre todo, que creo que lo que más nos enamora es que no estamos salvando a una persona en particular, Juan Pérez, que no vuelva a robar. Estamos salvando una historia, estamos salvando su familia. Si Juan Pérez no roba más, yo hago que sus hijos tengan otro ejemplo y que sus nietos tengan otro ejemplo. Cuando salvamos una persona en el penal, que me gusta más que eso decir, una persona que está en situación de encierro como consecuencia de sus actos, porque, a ver, si están ahí es por consecuencia de sus actos, pero les reconozco primero su dignidad de persona, no es un número en el penal, es una persona, y salvo una historia, y cuando salvo su historia, estoy salvando parte de la sociedad, de la provincia y del país, y yo me quedo con eso de Espartanos. Muy bien.
La verdad que es hermoso. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, nos quedamos cortos, Sí. realmente nos Bueno. quedamos cortos. Vamos a invitarla nuevamente, doctora, Cuando para que sigamos gusten. charlando sobre otros temas. Le agradecemos muchísimo la amabilidad de haber venido. Es muy bueno que los jueces hablen y digan y expliquen, especialmente en el caso suyo, donde tienen la conducción de todo un poder que está en una impronta nueva, y nosotros estamos para apoyar este tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten. Muy amable. Muchas gracias, un placer.